¿Qué tal amigos? Mi nombre es César Salazar, yo pertenezco a la Unión Mexicana Central. Me siento contento por estar conectado en este momento con los jóvenes de la Unión Mexicana del Sureste con el propósito de desarrollar la especialidad de marcado de Biblia. Sean todos bienvenidos y si hay alguien que no es de la Unión Mexicana del Sureste y en este momento está conectada con nosotros, sea también bienvenido al desarrollo de esta especialidad marcado de Biblia. Me gustaría que desde donde están, ahí en su lugar, me acompañen en oración. Vamos a comenzar haciendo una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias por este momento que nos permites estar conectados con los jóvenes, Señor, de la Unión Mexicana del Sureste. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe en este momento, que podamos desarrollar la especialidad, que sea para honra y gloria de tu nombre y también para bendición y beneficio de los jóvenes que están conectados en este momento. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien chicos, pues vamos a desarrollar la especialidad de marcado de Biblia. Para esto, nosotros necesitamos conocer 5 métodos de cómo marcar nuestra Biblia. La especialidad nos pide 5. Vamos a hablar de los 5 métodos más conocidos. No significa que sean los únicos o que solamente deban utilizar estos. Hay muchos más, pueden utilizar muchos más, inclusive ustedes pueden inventar un nuevo método siempre y cuando tenga las reglas de cómo hacerlo y respetemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Los 5 métodos de los que vamos a hablar son los siguientes. El primero se llama encadena o referencia. El segundo se llama de colores. El tercero se llama de líneas o subrayado. El cuarto es el de símbolos o dibujos y el quinto se llama comentario o también de notas. Vamos a hablar en este momento, les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos métodos. También les voy a dar las ventajas y desventajas de cada uno de utilizar estos métodos y ustedes deben de poner atención porque al final de la especialidad ustedes tienen que hacer 4 métodos, marcando su Biblia con 4 métodos para 4 estudios diferentes. Vamos a empezar con el primero. El primer método les dije que se llama encadena o referencia. ¿En qué consiste este método? Este método, si ustedes han visto en su Biblia, las Biblias, hay algunas Biblias que tienen referencias, hay algunas Biblias que tienen concordancia. Cuando nosotros leemos un versículo que tiene una referencia en la parte final, ya sea que viene con un símbolo numérico o tipográfico, ese símbolo nos indica algo. Por ejemplo, si es un 1 o una A o una B. En el pie de página de la Biblia nos dice qué significa ese símbolo y nos lleva a otra cita. Por ejemplo, cuando ustedes leen Mateo 4:4 que dice de la siguiente manera: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo está en Mateo 4:4. Quiero mostrarles ahora en mi Biblia. Si ustedes ven aquí, alcanzan a ver, aquí está el versículo. Y al final del versículo viene un símbolo que es parecido a una letra B. Este símbolo, esta es la referencia que nos está dando, este símbolo es la referencia que nos está dando. En el pie de página, esa letra B nos dice que debemos de ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ahí nosotros encontramos la cita a la cual Cristo hizo referencia en este versículo de Mateo 4:4. Es decir, la referencia es ese pequeño símbolo al final del versículo, ya sea una letra o un número que nos llevan a otra cita bíblica para complementar la cita que estamos leyendo. De esta misma manera funciona el método en cadena o de referencia. Lo que nosotros hacemos es que vamos a determinar nuestro tema. Para cualquier método que vayamos a utilizar, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro tema. Si vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar del sábado, de la ley, de la Trinidad, del Espíritu Santo. El tema que sea tenemos que determinarlo
antes de saber qué método vamos a usar para marcar nuestra Biblia. Ya que determinamos nuestro tema, entonces vamos a definir también cuál método vamos a utilizar. Este método de cadena o referencia lo que nos ayuda es a tener diferentes citas bíblicas para ir desarrollando nuestro tema en cadena, como su nombre lo dice. ¿Cómo funciona? Lo que nosotros hacemos es que tenemos una cita inicial. Es como cuando un predicador pasa al púlpito, predica, su cita bíblica es con la que inicia regularmente. Esa es nuestra cita inicial. Y en esa cita, al final de esa cita, nosotros vamos a poner un símbolo, ya sea numérico o tipográfico, y en la parte de abajo, en el pie de la página, vamos a repetir ese símbolo, ahora agregándole la cita a la que ahora vamos a ir, la segunda cita a la que tenemos que ir después de la primera. Cuando vamos a la segunda, hacemos lo mismo. Al pie de página agregamos un símbolo que nos lleva a la tercera, y así sucesivamente, la tercera a la cuarta a la quinta, hasta que llegamos al final de nuestro sermón, de nuestro estudio bíblico, de lo que estemos haciendo. Pero lo interesante de esto es que nuestra primera cita bíblica la debemos de escribir dentro de la portada de la Biblia, en la primera hoja o puede ser también en la última. Ahí vamos a poner nuestro tema. Por ejemplo, el tema es el Espíritu Santo. Nuestra cita inicial es Mateo 28:19. Lo ponemos ahí. Entonces ya sabemos que el tema del Espíritu Santo inicia en esa cita. Cuando nosotros vamos a esa cita, ya la dijimos, ya la expusimos, ya la explicamos. Ahí mismo tenemos la referencia de ir a la segunda cita. Entonces ya podemos ir desarrollando nuestro sermón o nuestro estudio bíblico o lo que estemos haciendo. Y de esta manera hasta que terminemos, hasta que lleguemos a la última referencia de nuestro tema que nosotros pusimos al inicio. Esta es la manera sencilla, es una manera muy fácil, muy sencilla. Las ventajas de este método es que es un método muy organizado, es fácil de encontrar y te guía desde el inicio hasta el final. La desventaja de este método es que si tú pierdes una cita, una referencia, o te brincas una referencia, entonces la cadena se pierde, la cadena se rompe y posiblemente no llegues al mismo resultado que esperabas en tu estudio bíblico o en tu sermón. El segundo método es el método que se llama de colores. Este método consiste en que vamos a subrayar de un solo color, de un mismo color, todos los textos de la Biblia que hablen de un solo tema. Por ejemplo, ahora supongamos que vamos a definir el tema de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces vamos a definir un color para ese tema, el azul. Todos los versículos que yo encuentre a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que hablen de los 10 mandamientos, los voy a subrayar del color azul, ¿ok? Con un marcatextos de color azul. Entonces, cada que yo abra mi Biblia y encuentro un versículo que está subrayado con el color azul, entonces yo sé que ese versículo me habla de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. De esta manera podemos hacer los temas que ustedes quieran con diferente color para que no se confundan entre uno y otro tema. La ventaja de este método es que es un método llamativo, fácil de encontrar en tu Biblia, pero la desventaja es que no tiene una cita inicial como el método anterior, el método en cadena. No tenemos una cita inicial, simplemente donde abramos la Biblia, donde hay un versículo azul, sabemos que habla de los 10 mandamientos, pero no tenemos una secuencia definida. ¿Ok? El tercer método se llama líneas o subrayado. ¿En qué consiste este método? Este método también es muy sencillo y muy utilizado en nuestras iglesias. Como su nombre lo dice, simple y sencillamente es subrayar un versículo sobre un tema en específico, ya sea que lo subrayemos de la manera cotidiana poniendo líneas por debajo de las letras, o también lo podemos hacer con líneas
en los laterales, ya sea rectas, líneas en zigzag, líneas curvas, como a ustedes les parezca mejor. Pero este método por eso se llama en líneas o subrayado, porque lleva líneas o porque subrayamos los versículos, las letras de los versículos. Funciona de la misma manera que el método anterior. Necesitamos definir nuestro tema. Si ahora el tema fuera el milenio, vamos a buscar a lo largo de la Biblia los versículos que hablan del milenio y entonces los subrayamos o le ponemos líneas en los laterales de cada versículo. La ventaja de este método es que es un método sencillo, es un método que todos pueden entender, pero la desventaja, al igual que el método de colores, es que no tenemos una secuencia definida y no tenemos una cita inicial. Esa es la desventaja de estos métodos. El tercer método es el método que se llama dibujos o símbolos. Este método es un muy buen método. ¿En qué consiste este método? Por ejemplo, vamos a definir, al igual que todos los métodos, vamos a definir nuestro tema. Si en este método que queremos hablar, nuestro tema va a ser la crucifixión de Jesús, entonces buscamos todos los versículos que hablen de la muerte de Jesús. Y en vez de subrayarlos, en vez de ponerles color o en vez de poner una referencia, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un dibujo. Este método funciona igual que la señalética en las vías públicas para los conductores. Cuando ven una señal con niños y una mochila, entonces nos dice que cerca de ese lugar hay una zona escolar. Cuando ve una señal que tiene curvas, que tiene topes, entonces nos dice que a cierta distancia hay un tope o una serie de topes. De esta misma manera funciona este método, con dibujos, con señales. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en este tema de la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, un dibujo que podría relacionarnos a ese tema tal vez sería la cruz, una cruz. Entonces, en todos los versículos que hablan de la muerte de Jesús, vamos a poner un dibujo de una cruz o una señal que nos indique una cruz. Y en todos los versículos vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de la iglesia, nuestro tema fuera la iglesia, entonces podemos buscar en todos los versículos que nos hablan de la iglesia, de reunirnos, de los sábados, todo esto, y podemos poner tal vez un dibujo de una iglesia en pequeño, o algo que haga referencia. A eso se refiere este método de dibujos o símbolos. Nosotros ponemos pequeños dibujos que nos dan a entender muchas cosas. La ventaja de este método es que los símbolos, al ver el símbolo, inmediatamente podemos relacionarlo con el tema. Entonces ya sabemos que ese versículo nos habla de un tema. Por ejemplo, si es un dibujo de la cruz, ya sabemos que ese versículo nos habla de la muerte de Jesús. Si es un versículo de una iglesia, entonces sabemos que ese versículo nos habla de la iglesia de Cristo y así sucesivamente. Con cada uno de los temas ustedes pueden poner diferentes símbolos o diferentes dibujos en pequeño. Las ventajas de este método es que, bueno, ya les mencionaba que al ver el dibujo nos relaciona al tema. Número 2, que es muy llamativo y fácil de encontrar, pero la desventaja, al igual que los anteriores, es que no lleva una secuencia definida, pero también tiene otra desventaja. Es que si este método lo estamos utilizando para dar un estudio bíblico a una persona ya sea pequeña o adulta, este método posiblemente pueda distraer a la persona al ver los dibujos y pueda desviar nuestra mente del estudio que estamos dando. Esas son las ventajas y desventajas de este método. El quinto y último método es el método de comentario o notas. Este método, al igual que un comentario bíblico adventista, tiene la función o el propósito de amplificarnos el tema, de amplificarnos el versículo, de explicarnos el versículo. Cuando ustedes leen el comentario bíblico adventista en cualquier cita que quieran,
van a darse cuenta que el comentario nos habla en muchas ocasiones, lo desglosa por partes. Nos habla a veces de la raíz de las palabras, de dónde vienen, del hebreo, del griego, del arameo, y entonces posteriormente nos explican su significado. Este método tiene ese mismo propósito, con la diferencia de que nosotros vamos a escribir el método. Lo que nosotros entendamos de ese versículo lo vamos a escribir y entonces lo vamos a llevar con nuestra Biblia para dar un estudio bíblico o para dar un sermón en nuestra iglesia. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que nos amplía, nos ejemplifica el versículo y nos hace entenderlo de una mejor manera. La desventaja de este versículo es que cuando necesitamos escribir mucho, la Biblia no trae mucho espacio para escribir. Sin embargo, podemos llevar un cuaderno adicional. Es lo que nos permite este método y en ocasiones nos lo exige, llevar un cuaderno adicional de notas para que nosotros podamos poner ahí nuestras referencias, nuestros significados, nuestros conceptos y todo lo que tengamos que escribir para ejemplificar, para ampliar el entendimiento de ese versículo. Una desventaja es de que no hay mucho espacio en la Biblia para escribir, y la otra desventaja es que si tenemos un cuaderno adicional, en algún momento podríamos llegar a perderlo o olvidarlo en algún lugar y no llevarlo con nosotros en el momento que vamos a dar nuestro estudio bíblico. Esas son las ventajas y desventajas de este último método para marcar tu Biblia. Estos 5 métodos que acabamos de explicar son los métodos más conocidos, son los métodos más comunes, pero les repito, no significa que sean los únicos, no significa que solamente van a utilizar estos. Ustedes pueden investigar tal vez en internet, tal vez con sus pastores, qué otro método existe para marcar la Biblia. Inclusive, una vez que ya entendieron para qué nos sirve cada uno de los métodos, cuál es la función de marcar la Biblia, entonces ustedes mismos podrían inventar o diseñar un método nuevo para marcar nuestra Biblia. Ahora necesitamos también tener necesitamos considerar ciertas cosas antes de marcar nuestra Biblia. ¿Qué es lo que necesitamos considerar antes de marcar la Biblia? Número 1, ya se los había dicho anteriormente, definir nuestro tema. Vamos a definir nuestro tema antes de marcar la Biblia, porque no voy a marcar un versículo que nos hable del sábado y entonces marco uno que nos hable del milenio y entonces marco otro que nos hable de la muerte de Jesús. Necesitamos definir nuestro tema para entonces irnos sobre ese tema a lo largo del marcado de la Biblia. Número 2, ya que definimos nuestro tema, entonces necesitamos definir ¿qué método vamos a utilizar? Puede ser alguno de estos 5 métodos que ya vimos, puede ser alguno adicional o puede ser uno que ustedes hayan inventado o diseñado. Entonces ya tenemos en primer lugar qué tema vamos a subrayar en nuestra Biblia, a marcar en nuestra Biblia. Ya tenemos en segundo lugar qué método vamos a utilizar para marcar nuestra Biblia. En tercer lugar, también necesitamos saber o definir para qué lo vamos a marcar. Si es para un sermón, si es para un estudio bíblico o si es para mi estudio particular, mi estudio personal. Es importante saber para qué lo vamos a marcar, porque también nos ayuda de cierta manera a definir qué método vamos a utilizar, cuál método sería mejor para ese objetivo en específico que tenemos. Otra cosa que debemos de considerar antes de marcar nuestra Biblia es qué tipo de Biblia tenemos, qué tipo de Biblia queremos marcar. Por ejemplo, hay gente que le gusta usar Biblia para niños, Biblia infantil, aunque ya el texto y el contenido es el mismo que el de un adulto, pero les gustan tal vez por las imágenes, las ilustraciones o no sé por qué sea, pero hay gente que le gusta utilizar esas Biblias. Hay otros que les gusta utilizar la Reina Valera del 60, las versiones actuales como la nueva versión internacional, el lenguaje actual, Dios habla hoy. Cualquiera de estas Biblias que nosotros vayamos a utilizar, debemos de escogerla
antes de marcar nuestra Biblia. Y bueno, estas son algunas consideraciones que nosotros debemos de tener para marcar antes de marcar nuestra Biblia. Otra recomendación que también debemos de tener en caso de que escojamos el método de colores, pues debemos definir qué color para cada uno de los temas que vamos a marcar en nuestra Biblia. Y otras recomendaciones adicionales para marcar nuestra Biblia es en cuanto al cuidado de la misma Biblia. Debemos de considerar, por ejemplo, si vamos a marcar con plumón o marcatextos o alguna otra cosa de algún otro material, debemos de cuidar que no se traspasen las siguientes páginas, porque al traspasarse tal vez podemos confundirnos con esas manchas que pueda generar el marcar nuestra Biblia. Entonces lo que podemos hacer tal vez es poner un cartón por debajo de la hoja o alguna otra hoja que no es parte de la Biblia, ponerla por debajo de la hoja que vamos a marcar para que no se traspase nuestro plumón. También sería bueno tener a la mano un cojín de migajón o de goma o una goma de migajón para ir borrando las marcas que se van quedando, que no son necesariamente para nuestro marcado de la Biblia. Teniendo en cuenta todo esto, ahora ustedes ya están listos para marcar su Biblia. La especialidad nos pide dos cosas. Número uno, tienen que definir un método para marcar su Biblia para dos estudios que ustedes tienen que realizar con alguien más. Deben de definir su método, deben de explicar por qué definieron ese método y entonces deben de marcar en su Biblia dos temas con ese método que escogieron para dar estudio bíblico a alguien más. Y lo segundo que deben de hacer, que la especialidad les pide, es definir otro método para dos estudios más, pero este es para su devoción personal, para ustedes mismos. Deben de definirlo, deben de escogerlo, deben de explicar por qué escogieron ese método y entonces en su Biblia marcan dos temas con ese método. Los cuatro temas que ustedes van a marcar, dos con el primer método para dar estudio bíblico y dos con el segundo método para su estudio personal. Los cuatro temas ustedes los van a definir. ¿Qué método van a utilizar? Ustedes lo van a definir. Inclusive les comentaba hace un momento, pueden crear uno diferente, pueden crear uno nuevo, un método nuevo. Bien chicos, también quiero comentarles que los métodos no se limitan a uno solo. Por ejemplo, quiero mostrarles aquí en mi Biblia, si ustedes van a estudiar un tema, pero no pueden definirlo tal vez con un solo método, entonces pueden utilizar dos métodos o tres métodos o los métodos que necesiten en un solo tema. Es decir, pueden usar diferentes métodos al mismo tiempo para un solo tema. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí en mi Biblia, yo tengo un tema que estoy utilizando tres métodos, el de referencias, el de color y el de líneas o subrayado. Este tema es el tema del Espíritu Santo. Aquí en mi Biblia, como ustedes pueden ver, les voy a mostrar. Es este de acá abajo. Tengo el tema, el Espíritu Santo. Tengo mi cita inicial, que está subrayada con un color y aparte en las orillas tiene líneas. Mi cita inicial dice que es Mateo 28:19. Entonces, si vamos a Mateo 28:19, aquí debo de tener alguna referencia, la segunda referencia que me lleva a la segunda cita. Aquí está, Mateo 28:19. Como pueden ver, aquí está subrayada del mismo color, tiene las líneas en los laterales y en la parte de abajo de mi Biblia me marca la tercera referencia, que es Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2. Si vamos a Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2, entonces pueden darse cuenta que aquí está marcado de la misma manera y en la parte de abajo aparece la siguiente referencia. En este tema que yo marqué en mi Biblia estoy utilizando tres métodos a la vez, entonces ustedes deben de saber
que no están, los métodos no están limitados a ser utilizados de manera individual. Pueden utilizarlos de manera combinada o pueden utilizar uno por uno de acuerdo a como ustedes lo crean que es mejor para el propósito que van a definir. Bien chicos, pues la tarea que se les queda es los últimos 2 puntos de la especialidad: definir un tema, explicar por qué lo escogieron y marcar en su Biblia dos temas con ese método para dar estudio bíblico, y después escoger otro método, explicar por qué escogieron ese método y marcar en su Biblia otros 2 temas diferentes, pero ahora no es para estudio bíblico, es para su estudio personal de ustedes. Pues bien chicos, deseo que les vaya bien en esta especialidad. Deseo que todos los que están conectados o todos los que están viendo el video en este momento puedan aprobar esta especialidad, y pues si tienen alguna duda pueden mandarlo ahora en los comentarios para que les podamos responder. Vamos a terminar con una oración esta especialidad. Acompáñenme por favor. Querido Padre, te damos gracias porque hemos desarrollado la especialidad de marcado de Biblia. Es una especialidad muy bonita, muy agradable, muy sencilla, Señor, pero también que nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros, a cada uno de los jóvenes, para poder proclamar tu palabra a las demás personas. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe y que pueda ungirnos de manera especial para predicar tu palabra, para compartir las buenas nuevas que ahí encontramos con las demás personas. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien chicos, pues que Dios los bendiga a todos. No olviden sus tareas y Maranata.